Saludos, saludos a todas las personas que nos están viendo y que nos escuchan en estos momentos. Aquí les habla el Tirano con un concepto más dentro de lo que es nuestra plataforma digital del Tirano TV. Quiero hacer hincapié en este estudio que nosotros hemos estado haciendo dentro del Tirano TV porque nosotros como seres humanos y como sociedad necesitamos educación. Y dentro de mi trasfondo como educador, hemos decidido comenzar este proyecto donde nosotros como seres humanos empezamos a explorar qué es la educación, cómo se trata, qué tipos de educación hay y traerles a ustedes un espacio informativo, especialmente para esas familias y esos padres que están desinformados de cómo debe funcionar la educación tanto de sus niños como por su desarrollo personal. Así que espero que este proyecto les guste. Estamos intentando hacer diferentes cositas dentro de nuestro espacio por aquí, por las redes sociales, para que ustedes estén informados acerca de todo lo que pasa. Alerta educativa es que se llama este espacio, y este espacio se trata, como les dije, de educarnos, de estar conscientes de lo que pasa en el mundo educativo, tanto para nosotros como padres, como para también la sociedad en general. Nosotros como seres humanos necesitamos, como dije abiertamente, educarnos, saber lo que es la educación, qué conlleva y qué derechos nosotros tenemos como padres de familia, que tenemos niños que van a la escuela todos los días. Quiero también hacer un disclaimer de que en ningún momento este programa se trata de ningún tipo de asesoría legal, ningún tipo de asesoría educativa, ningún tipo de asesoría en lo que es el concepto ni cómo deben actuar. Simple y llanamente le brindamos información que es bien necesaria para que todo el mundo esté informado. Así que comenzamos en el espacio de hoy. En el espacio de hoy vamos a hablar del concepto de la educación. Mucha gente se identifica con esto del concepto de la educación y piensa de que la educación es solamente sentarse en un salón de clases y escuchar a un maestro hablar o hacer ese trasfondo de información para que cada uno de nuestros niños o cada uno de nosotros aprenda algo diferente. Pero dentro de ese proceso de enseñanza y dentro de ese proceso de aprendizaje hay unas variantes que es bien importante que nosotros sepamos para nosotros poder sacarle provecho a todo esto del concepto de la educación. Desde los tiempos de antaño, nosotros como seres humanos hemos ido aprendiendo. Nadie nace sabiendo. Así que es bien importante que cuando nosotros estemos mirando este espacio y también estemos consumiendo este contenido, sepamos de que es con el fin de informarlos y saber un poquito más del proceso educativo. Así que comenzamos y yo quiero preguntarle a toda la audiencia, ¿qué es la educación o qué ustedes creen que es la educación? El concepto de la educación es bien y es sumamente importante dentro de nuestra sociedad. Ese concepto de aprender, enseñar, recibir información y por ende practicar todo lo que nosotros nos da el mundo educativo. Así que lo primero que nosotros tenemos que hablar es qué es la educación. Así que, mi gente, la educación solamente es una disciplina que se ocupa en los diversos métodos de enseñanza y de aprendizaje, en las diferentes instituciones educativas, en los grupos sociales, con el objetivo de transmitir conocimientos, valores, habilidades, creencias y hábitos. Es decir, que la educación no solamente es en el aula educativa o es en el salón de clases, sino también nosotros estamos aprendiendo y enseñando durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos este plano terrenal. Consiste en un proceso que proporciona al individuo, entiéndase la persona, la adquisición de conocimientos, de experiencias y de habilidades con el objetivo de formarlo para que lleve una vida plena y cumpla sus deseos en la mayor medida posible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que dentro de nuestra vida nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo y educativamente o en el proceso de enseñanza nosotros desarrollamos muchas destrezas que nos ayudan en nuestra vida, tanto de niños, adolescentes y de adultos, para poder entonces nosotros vivir una vida plena. Cosas tales como la lectura, las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias físicas y ciencias en todo el sentido de la palabra nos ayuda mucho a tener un conocimiento que va un poquito más allá de lo que es el día a día. Para que esos conceptos del día a día nosotros los podamos aprender y entendamos el por qué, cómo y cuándo,
es bien importante no tan solo mirar la educación desde un salón de clases, sino también de cómo nosotros enseñamos y aprendemos durante nuestra vida. Al enfocarnos nosotros en el salón de clases, es bien importante saber las características educativas de cada uno de nuestros procesos. ¿Qué pasa? Para uno educarse formalmente, entiéndase, desde que uno va al prekinder hasta que uno se gradúa de escuela secundaria o de escuela superior, es un derecho de toda persona y legalmente requerido. La mayor parte de los países del mundo requieren de que toda su sociedad se eduque. ¿Por qué? Porque sociedad que no está educada, sociedad que la van a abusar y que no va a progresar. La educación es un proceso social, es decir, que fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación. Y eso lo que quiere decir es que dentro de lo que es nuestra sociedad, nosotros al hacer observaciones, al escuchar, al tener conversaciones con diferentes personas y al poder nosotros poder observar diferentes procesos de vida, adquirimos cierta enseñanza dentro de lo que es cómo nosotros vamos a manejar nuestra vida. La educación también es un sistema de socialización que permite incorporar costumbres de una cultura. Nosotros como seres humanos continuamos aprendiendo todo el tiempo. En ningún momento, en ningún aspecto de nuestra vida, nosotros paramos de educarnos. Sí, paramos de educarnos formalmente. Y entiéndase de que formalmente quiere decir de que paramos lo que es la educación de nosotros en un instituto educativo. Pero como seres humanos y navegando por nuestra vida, estamos aprendiendo todo el tiempo. Tales cosas como el cocinar, el caminar, el hablar apropiadamente, el manejarnos en diferentes fondos sociales, es parte de nuestra formación educativa y también parte de nuestro círculo social. Dentro también de las características educativas es un sistema de aprendizaje a través de la observación, el pensamiento crítico y la elaboración de conclusiones por cuenta propia. Nosotros como seres humanos, desde chiquititos, nosotros estamos todos en una constante búsqueda de un pensamiento crítico. Dado a eso, elaboramos conclusiones por nuestra propia cuenta. Entiéndase de que nosotros como seres humanos, después que pasamos ciertas situaciones, llegamos a ciertas conclusiones o a ciertas medidas en la cual forjamos nuestra creencia y nuestro pensamiento. La educación también es una disciplina que transmite los valores y el conocimiento acumulado de una sociedad. Obviamente, hoy en día, en el 2023, no tenemos las mismas creencias que teníamos antes. Hoy en día, pues, se escribe, y por ponerle un ejemplo simple, antes en la era de las cavernas, pues se escribía con piedra y con un marrón y un cortafrío. Hoy en día se usan útiles escolares tales como el lápiz, la libreta, también se usan las computadoras, los dispositivos tecnológicos como el iPad, el teléfono. Así que hemos evolucionado dentro de lo que es nuestra creencia social y los avances que ha tenido nuestra sociedad. También es una guía en el proceso de aprendizaje que estimula el desarrollo de habilidades y afecta al comportamiento de un estudiante. Obviamente, dentro de lo que es la práctica de aprendizaje, nosotros como seres humanos estamos deseosos de aprender y ya cuando sabemos algo, por ejemplo, ya entonces le prestamos menos atención porque no es cuestión de volverlo a aprender, sino de perfeccionar esa práctica. ¿Qué tipos de educación hay? La sociedad ha desarrollado diferentes tipos de educación mediante los tiempos y dentro de los diferentes tipos de educación está la formal, la no formal y la informal. También está la educación infantil, educación primaria, secundaria, educación grado y posgrado. Entiéndase posgrado que es ya cuando uno entra al nivel universitario. La importancia. La educación es bien importante y nosotros como sociedad, pues, se supone que le demos la importancia que amerita, pero mire, aquí estamos para informarle. La importancia, primero que nada, es el conocimiento. La educación permite que el individuo adquiera mayores conocimientos acerca de su cultura, de los que podría obtener si solo se dedicara a la observación o la imitación. Entiéndase que nosotros por observar diferentes comportamientos sociales y diferentes comportamientos humanos, podemos aprender de esos comportamientos. Y nosotros como seres humanos está en nuestra naturaleza el poder imitar. Así que parte de lo que es el conocimiento es poder observar e imitar, que es una destreza nata en todos nosotros.
La segunda importancia es la cultura y a través de la educación el individuo puede conocer sobre otras culturas y desarrollar su capacidad de idear y razonar. Nosotros como seres humanos sí tenemos la capacidad de idear y de razonar, pero dentro de lo que es el ámbito educativo nos ayuda mucho a poder llevar esas ideas y el razonamiento crítico a otros niveles. También es bien importante la libertad de expresión dentro de la educación. Y es necesario que la sociedad se desempeñe en un ambiente de libertad de expresión para que la educación pueda fomentar el máximo potencial del individuo y no censure sus capacidades y habilidades. Dentro de la educación, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que hay un maestro que está dando información y no se le cuestiona. Pero hay situaciones en las cuales nosotros como estudiantes, y entiéndase desde que estamos en la escuela, como niños podemos cuestionar ciertas cosas y tenemos esa libertad de expresión, porque mediante la libertad de expresión, ahí es que uno comienza a hacer los razonamientos, el pensar en voz alta y el poder llegar a conclusiones que en realidad nos fomentan esa capacidad de poder expandir nuestro intelecto y nuestro razonamiento crítico. Dentro de la educación, mi gente, hemos estado dentro de una sociedad donde es bien importante la educación, pero en mi humilde opinión pienso de que este concepto de la educación podría llevarnos a entender el por qué nosotros nos educamos y la razón por la cual nosotros entonces tenemos esos pensamientos, ese nivel de observación, ese razonamiento crítico. Les doy las gracias por prestarme atención en este corto tiempo y nada, pendiente a nuestras redes sociales, El Tirano TV, nos puede seguir por Facebook, Instagram y darle like y a la campanita en El Tirano TV por nuestra plataforma en YouTube, que nuestro canal sigue creciendo y le damos las más expresivas gracias a todos. Muchísimas gracias y que pasen buen día.